Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de esta mañana. Vamos a tener ya la última parte de el doble cumplimiento de las profecías. Así que recuerden ustedes que los dobles cumplimientos siempre son muy importantes para que nosotros podamos darle una buena interpretación a las profecías. Sin este principio va a ser imposible que nosotros podamos interpretar correctamente las profecías, especialmente eh, cuando nosotros hablamos de un doble cumplimiento. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento hubieron profecías que fueron dadas ya con un doble cumplimiento. Y entonces los escritores del Nuevo Testamento utilizan esas profecías, pero ahora en un lenguaje simbólico y en un cumplimiento universal. Pero no es que en el Nuevo Testamento se empieza a dar las profecías de doble cumplimiento, no. Ya hemos visto que desde el Antiguo Testamento hay algunas profecías que tienen doble cumplimiento. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén es descrita en Mateo 24 por Jesús, pero eh, en el Antiguo Testamento ya se hablaba de la destrucción de Jerusalén. Entonces hay que tomar en cuenta siempre el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, eh, en muchas ocasiones se habla de el Elías, pero nosotros tenemos conocimiento que Elías fue un personaje en el Antiguo Testamento. Y entonces en el Nuevo Testamento ya el Elías no lo tenemos que tomar nosotros como literal. Recuerden ustedes que los nombres, los personajes, lugares, siempre se tienen que tomar en el Nuevo Testamento o en su doble cumplimiento eh, como simbólico o espiritual. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de el Elías espiritual de nuestro tiempo, pues nos estamos refiriendo al Israel espiritual. O sea, nosotros, hoy en día el Israel espiritual, también somos el Elías espiritual. Ahora miren lo que dijo Elena G. de Huay en Testimonios para la Iglesia. Tomo 3, página 62. Ella dice, aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida. Claro que aquí se está refiriendo a el Israel espiritual, no se está refiriendo al Israel literal, se está refiriendo a la iglesia. Entonces, eh, para la segunda venida de Cristo, fíjense lo que ella dice, están representados por el fiel Elías. Aquí, eh, cuando ella dice por el fiel Elías, se refiere al Elías del Antiguo Testamento, al Elías literal, del tiempo de Jezabel, entonces, del tiempo de Acab. Entonces dice, estos del Israel espiritual o la iglesia verdadera de Dios están representados por el Elías fiel. Y luego dice, así como Juan vino en el poder de Elías. Aquí Juan no es Juan el del Apocalipsis, es Juan el Bautista. Entonces, también Juan era una representación o una figura de el Elías del Antiguo Testamento. Entonces, Juan el Bautista vino para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Entonces, ¿por qué a la iglesia o al Israel espiritual se le conoce como el Elías espiritual? Y algunos dicen el tercer Elías. Entonces, cuando la Biblia habla de que la iglesia es representada por Elías literal, pero ya ahora en un aspecto espiritual, se utiliza el símbolo de Elías para hablar de la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque
A Juan se le representa también con esa figura de Elías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista preparó el camino para el primer advenimiento de Cristo. Así igual la iglesia prepara el camino para el segundo advenimiento de Cristo. Esa es la razón por la que se menciona a la iglesia verdadera como el Elías. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de el tercer Elías, pues se está refiriendo al remanente, a la iglesia verdadera, al Israel espiritual. Entonces, eso es muy, muy importante. Ya nosotros tenemos que para el Israel espiritual se utiliza el símbolo de Jerusalén, el símbolo de sacerdotes, el símbolo de la gran multitud, el símbolo de los 144.000, el símbolo de los siervos de Dios, pero también se utiliza el símbolo de Elías. Entonces, el pueblo de Dios, el Israel espiritual, es representado en la Biblia con muchos símbolos, pero para hablar del mismo grupo, que es la iglesia verdadera. Entonces, por el principio de la doble interpretación espiritual de las experiencias del antiguo Israel, sabemos que el término de los 2300 días concluyó en 1844 y nos conduce al tiempo en que el Israel espiritual sale de la Babilonia espiritual para restaurar todas las cosas, el verdadero servicio del templo y para reparar la brecha. Entonces ahora nosotros como iglesia, aunque se hable de el tercer Elías, pues se está hablando de la iglesia, que es el Israel espiritual. Entonces, eh, así como Daniel dice que el Israel literal tuvo que salir de Babilonia literal cuando comenzaron los 2300 días, ayer en la clase vimos que las 2300 tardes y mañanas comienzan con las 69 semanas y las 69 semanas comenzaron en el año 457 antes de Cristo. Entonces, eh, ¿qué es lo que está diciendo esa profecía de las 2300 tardes y mañana? Que así como el Israel espiritual, perdón, el Israel literal sale de la Babilonia literal cuando comienzan los 2300 días, al concluir los 2300 días en 1844, el Israel espiritual tiene que salir de la Babilonia espiritual. ¿Para qué? Para restaurar las verdades. Eso es lo que está enseñando las 2300 tardes y mañana. Y eso ya lo hemos visto anteriormente, porque dice, y el santuario en Daniel 8:14, y el santuario será vindicado. ¿Quién lo iba a hacer de restaurar las verdades, de reparar los portillos? El Israel espiritual, que sería llamado también el Elías espiritual. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos el principio de la doble interpretación, es muy fácil interpretar las profecías. Entonces, esto significa que historias como la caída de Babilonia, el cautiverio de Israel y la restauración del templo pueden interpretarse literalmente en la historia y espiritualmente como principios para la experiencia del pueblo de Dios. Entonces, en la historia del Antiguo Testamento, el cautiverio, Israel, Babilonia, la restauración del templo, pues su primer cumplimiento es literal y es geográficamente local, pero ya en su segundo cumplimiento por la doble interpretación se utilizan las mismas figuras: Babilonia, cautiverio, Israel, restauración, templo, Jerusalén. Se utilizan las mismas figuras, pero ahora por el principio bíblico, porque esto está en la Biblia. Ya no es literal, sino ahora es simbólico, espiritual, y su cumplimiento es geográficamente universal. Ahora, ¿por qué decimos que está en la Biblia? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a Apocalipsis 11:2, que ya lo hemos visto,
donde habla que los gentiles van a pisotear Jerusalén, pues nadie podría pensar y dice que va a ser pisoteada por 42 meses Jerusalén a través de los gentiles. Entonces, nadie que es estudioso de la Biblia puede decir, ah, ahí esos 42 meses que Jerusalén va a ser pisoteada es la Jerusalén literal. No, porque la Biblia nos está diciendo que esos 42 meses son 1260 días y comenzaron del 538 a 1798 y por lo tanto la Jerusalén literal había sido destruida en el año 70 después de Cristo. Y esa profecía de Daniel 11, de Apocalipsis 11:2, es una profecía para el 538 a 1798. Entonces, no podemos decir que, se está refiriendo al Israel literal. No, la misma Biblia nos está diciendo que esa profecía es una profecía, pero de doble cumplimiento. El pisoteo de Jerusalén en Apocalipsis 11:2 ya es un doble cumplimiento. Y entonces Jerusalén es el pueblo de Dios, es la iglesia, y los gentiles es la Roma papal. Entonces, así, los adventistas del séptimo día, en un sentido espiritual, están cumpliendo la doble aplicación de la experiencia del Israel literal saliendo de Babilonia. Eso de salir de Babilonia hoy en día para la iglesia adventista se interpreta como tenemos que restaurar las verdades bíblicas. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta profecía? 1844. Por eso es que Dios llama a un remanente. Dios no utilizó para proclamar las verdades y restaurar las verdades de la Biblia, no llamó a las hijitas de la madre, que eran las iglesias protestantes, el mundo evangélico. No, Dios llamó a un remanente, que es la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, al conocer el principio de la doble aplicación espiritual, y estando ciego al cumplimiento espiritual que ahora está sucediendo, muchos miran hacia el futuro para ver una doble aplicación literal en relación con los judíos en Palestina. Ahora, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia utilizamos el método histórico-gramatical y decimos, ese método por el principio bíblico dice que las profecías van a tener doble cumplimiento, pero los futuristas, los dispensacionalistas, ellos, que es otro método de interpretar las profecías, ellos literalizan todo y ellos dicen que su cumplimiento va a ser en el futuro. Para nosotros como iglesia adventista, por el método histórico-gramatical, eso de salir de Babilonia, de la Babilonia espiritual, pues tuvo su cumplimiento primeramente en lo que es 1844 con el remanente que Dios llamó para reparar los portillos. Entonces ahí se cumple esa profecía de las 2300 tardes y mañana en 1844. Pero para los futuristas y los dispensacionalistas, ellos dicen, sí, también hay un doble cumplimiento, pero ese doble cumplimiento es literal allá en Palestina, con los judíos allá en Jerusalén, en Israel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El método histórico gramatical que utilizamos nosotros utiliza el principio de doble aplicación. Los futuristas y los dispensacionalistas utilizan el método de la doble aplicación. Entonces, eso puede confundir a algunos estudiosos de la profecía, porque dicen, no, pues es que eso es un método bíblico, la doble aplicación, lo utiliza el método histórico gramatical y lo utilizan los futuristas y los dispensacionalistas. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que el método histórico gramatical utilizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día dice que ese doble cumplimiento ya no es literal, es simbólico, es espiritual y sucede a nivel universal, geográficamente mundial. Y los futuristas y los dispensacionalistas, ellos dicen
y hablan del doble cumplimiento o de la doble aplicación, pero para ellos es literal esa doble aplicación y ocurre geográficamente local, allá en Palestina, en Israel. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque de repente alguien puede decir, no, pero es que estos también creen en el doble cumplimiento, sí, pero tiene que ser completo lo que es el principio bíblico. El principio bíblico completo es que las profecías tienen doble aplicación, una literal y la otra espiritual o simbólica. Entonces, los futuristas interpretan el cumplimiento de las 70 semanas mencionadas en las profecías de Daniel 8 y 9 como referido a los judíos en Palestina. Entonces, acuérdense ustedes que eh, las 70 semanas comienzan igual en el 457. Ahí comienzan las 70 semanas. Entonces, son 490 años para los eh, podemos decir judíos allí en Babilonia, que iban, perdón, que son 490 años que eran exclusivamente para el pueblo judío. Entonces los futuristas, ellos dicen, ah, bueno, entonces lo que falta de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, así como 490 años que comienzan en el 457, fueron para los judíos literales ahí en Palestina, ah, pues entonces al finalizar esa profecía, tiene que estarse refiriendo también al judío literal. Y no, nosotros decimos que al finalizar la profecía, que fue en 1844, ya su cumplimiento no es con el Israel literal, ahora es el Israel espiritual. Quien iba a reparar al terminar las 70 semanas, perdón, al comenzar las 70 semanas, porque la restauración de Jerusalén, tanto de las verdades bíblicas como el sábado, como lo veíamos ayer, la ley de Dios, pues eso comenzó en el año 457, cuando comienzan las 70 semanas. Entonces, las 2300 tardes y mañanas no solamente incluían las 70 semanas, incluía esa primera parte que era para los judíos, pero esas 2300 tardes y mañanas iban a terminar en 1844. Entonces los futuristas, ellos dicen, también en 1844 se aplica al Israel literal esa profecía. No, se aplica al Israel espiritual, bíblicamente. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Y aquí nosotros tenemos a Henry. Henry Guinness, él nace en 1835, un poquito antes de 1844, y muere en 1910. Él escribe un libro muy importante que se llama Luz eh, para los últimos días. Ahí eh, él, eh, perdón, es luz de los últimos días, ¿no? Luz de los últimos días. Entonces, él utiliza para interpretar las profecías el método historicista. Ahora, fíjense bien, nosotros como iglesia no somos historicistas, somos históricos gramaticales. Ahora, cuando alguien dice, no, pues es que yo soy historicista, ok, está bien, pero no digas, o a menos que, por ejemplo, si eres un teólogo adventista o un eh, erudito adventista, entonces si dices, soy historicista, ok, y si estás utilizando el método histórico gramatical, ningún problema. Pero si solamente eres historicista y no utilizas el método histórico gramatical, ahí es donde vienen los problemas. Y era lo que pasaba con Henry Guinness. Entonces, ¿quién era él? Bueno, él fue un predicador evangelista y autor protestante irlandés, muy influyente en el estudio de las profecías
bíblicas en el siglo XIX. Entonces, ya de entrada podemos ver que aunque él se denomina historicista en la interpretación profética, pero ya por el lugar donde él nace, recuerden ustedes si han escuchado hablar de los hermanos Plinio, que ellos fueron los que le dieron más fuerza a lo que es el método dispensacionalista, el método futurista. Acuérdense que el método futurista todo lo lleva al futuro y literaliza. Esa es muy importante. El método futurista lo lleva siempre las profecías al futuro y de una manera literal. Entonces, Henry pues se desarrolla ahí en Irlanda y entonces es conocido por su extensa labor como expositor de la Biblia y por sus escritos sobre interpretación profética desde la perspectiva historicista. Entonces alguien puede decir, ah, no, pues él es de los nuestros, porque él es historicista, ¿ok? Él no era ni preterista, ni dispensacionalista, ni futurista, pero escuchen bien, muchas veces cuando alguien dice, no, yo soy historicista, yo no soy preterista, futurista, al final, dependiendo la interpretación que le dé a la profecía, cae generalmente en futurismo o bueno, en futurismo, porque de por sí dice que es historicista, cae en lo que es el futurismo. Entonces, eh, los historicistas dicen, nosotros somos totalmente diferentes al futurismo y a los dispensacionalistas, pero caen en lo mismo. Ahorita vamos a ver por qué y ustedes van a entender mejor lo que yo les estoy planteando aquí ahorita en la clase. Entonces, para él, lo que era asuntos como las 2300 tardes y mañana, estas no se cumplían en un único evento futurista. Él dice, no, esto no es para el futuro, lo de que Israel va a reparar los portillos o la restauración de Israel. No, eso no es en el futuro, porque los futuristas dicen que va a ser en el futuro y los dispensacionalistas. Entonces Henry dice, no, no es en el futuro, sino que es progresivamente a lo largo de la historia. Por eso se denominan historicistas, porque generalmente se van a la historia. Por eso yo siempre hago énfasis. Nosotros somos históricos gramaticales. Utilizamos la gramática bíblica primeramente, vamos a la gramática bíblica, al texto bíblico y luego vamos a la historia universal, perdón, historia bíblica y la historia universal. Y por eso nos llamamos históricos gramaticales. Entonces, Jesús utilizó ese método, Daniel utilizó ese método, Juan utilizó ese método histórico gramatical. Vámonos al texto bíblico y a la historia. Pero los historicistas generalmente solamente utilizan la historia, por eso se llaman historicistas, por eso ese método así se llama. ¿Por qué? Porque dejan a un lado el texto bíblico, la gramática bíblica y solamente se van a la historia. Entonces, Henry decía que eso de Israel no tenía un cumplimiento no tiene un cumplimiento en el futuro, sino a lo largo de la historia, incluyendo la restauración de los judíos tras siglos de dispersión. Entonces, él cree que esos 2300 años no se cumplen en el Israel literal como reparadores de cautillos, de portillos, sino que se cumplen esos 2300 años con el Israel literal. Entonces, cae en la misma postura de los futuristas y los dispensacionalistas, en la misma, aunque él se decía ser historicista. ¿Por qué? Porque pues ya murió.
Entonces, los historicistas también enseñan una doble aplicación literal del retorno de los judíos desde Babilonia para restaurar y construir Jerusalén. Entonces, dicen, no, pues nosotros somos historicistas, pero ¿cuál es la diferencia entre ser historicista y futurista con respecto a los 2300 años? Pues ninguna, porque los futuristas también enseñan la doble aplicación. Y los historicistas dicen, no, nosotros también creemos en la doble aplicación, pero esa doble aplicación va a ser literal. Estás igual que los futuristas y los dispensacionalistas. ¿Cuál es la diferencia con el histórico gramatical? Enseña la doble aplicación, pero en su segunda aplicación ya no es literal, es simbólico o es espiritual. Entonces, para nosotros, restaurar y construir Jerusalén no se refiere al Israel literal, sino que se refiere al Israel espiritual, que tenemos que restaurar y construir esos portillos que fueron echados por tierra por la Babilonia espiritual. Entonces, el doctor Guinness enseñó que los 2300 días terminaban en 1844. Ahí no hay problema, está correcto. Y desde esa fecha comenzaría la era de restauración en la cual los judíos serían restaurados a Palestina. Entonces, ahí es el error de él como historicista y que se convierte finalmente en futurista. ¿Por qué? Porque él dice, en 1844 no se está hablando del Israel espiritual, no, ahí en 1844 se está hablando de el Israel literal, que los judíos iban a ser restaurados gradualmente, hasta llegar a su restauración a Palestina. Entonces, ahí entra también mucho lo que es acuérdense ustedes, si no me equivoco, Israel como nación fue en 1947. No. Ahí ustedes pueden confirmar, pero Israel por así decirlo, que ya se proclama como un Estado, el Estado de Israel fue en 1947 y ahí tuvieron mucho que ver los dispensacionalistas, los futuristas, especialmente los dispensacionalistas, que es una rama de los futuristas, para el asunto ese de la Israel como Estado. ¿Por qué? Porque ellos hablaban, no, es que la Biblia dice que tienen que ser restaurados y esa restauración, restaurado quiere decir, ellos tienen que regresar a su tierra de origen, ahí en Jerusalén, en Israel, porque pues recuerden ustedes que siempre eran llevados cautivos y no solo por Babilonia, los judíos han sufrido muchas deportaciones y entonces eh, decían ellos, los dispensacionalistas, no, la Biblia dice que Israel tiene que ser restaurado otra vez, el Israel literal. Tiene que volver a su lugar de origen. ¿Cuándo? Al final de las 2300 tardes y mañana, a partir de 1844. Y es cuando empiezan los movimientos como los sionistas, judíos sionistas, que son los que promueven lo que es la restauración de Israel como Estado. Y entonces tiene que ver más con un asunto religioso, que Israel se haya convertido a un Estado en 1947. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando de una restauración del Israel literal que iba a ocurrir a partir de 1844. Entonces, Henry es lo que dice, que iba a ser progresiva. Él enseñó que así como los judíos fueron restaurados a Palestina al comenzar los 2300 años, tiene que haber una doble repetición literal de esto después de 1844 al término de los 2300 años. Era lo que enseñaba Henry. ¿Por qué? Porque él dice, pues en el 457 comenzó la restauración con los judíos, estaban cautivos en Babilonia, se les restaura ahí en él dice en Palestina, pero pues es ahí el área de Jerusalén. Y entonces dice, al concluir los 2300 años en 1844, lo mismo.
tiene que ser literal, que Israel tiene que ser restaurado. Entonces, eso no es bíblico, porque ya no es literal, es simbólico. Entonces, miren lo que dice Henry. ¿A dónde comienza este largo periodo? Hace una pregunta. ¿Y a cuáles eventos nos conduce su término? La expresión hasta 2300 años y el santuario será purificado parece significar que entonces comenzará el proceso de purificación. Entonces él malinterpreta. Para empezar, el original no dice y el santuario será purificado, dice y el santuario será vindicado, restaurado, o más bien vindicado. ¿Qué significa vindicar? Que las verdades que se habían perdido o que se habían echado por tierra durante los 1260 años, al concluir los 2300 años o en 1844, sucedían dos cosas con esa profecía, una en el cielo y otra aquí en la tierra. En el cielo iniciaba el juicio investigador, Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y aquí en la tierra iniciaba la vindicación del santuario, pero de allá en el cielo fue el santuario literal que Jesús inicia el juicio investigador. Pero aquí en la tierra, la vindicación del santuario era vindicar, restaurar, realzar esas verdades que la Babilonia espiritual había echado por tierra, y eso sucedía con la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo ahora espiritual, somos un santuario. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Henry tomaba literal purificación. Significa, dice, comenzar el proceso de purificación y no que entonces llegará a su fin. Para él, no es que concluían en 1844 el proceso de la vindicación o purificación, pero es vindicación. Él habla de la purificación, no, sino que ahí este, inicia el proceso. ¿Y qué era ese proceso? La restauración judía se está procesando gradualmente y por etapas, así como sucedió con la restauración persa hace 2300 años atrás. Entonces, ¿qué está haciendo? 457, al inicio de las 70 semanas o 69 semanas, Israel literal sale de la Babilonia literal y dice Henry, bueno, al terminar los 2300 años, 1844, inicia el proceso, porque es gradual, inicia el proceso de la restauración de los judíos, pero así como fue literal en el 457, también tiene que ser literal en 1844. Ese es un concepto equivocado. Entonces, que el santuario va a ser purificado o que Siria va a ser libertado de la dominación musulmana. Entonces él mete también ahí ya a los musulmanes, mete a Siria. Entonces, al término de este ciclo de 23 siglos, parece haber poco espacio como para dudar en la rápida restauración de un considerable número de judíos hacia el país de sus antepasados. Este ciclo de 23 siglos desde la restauración persa nos conduce a la liberación del país santo del gobierno de los gentiles. En su libro Luz de los últimos días, de la página 224 a la 234, donde él hace comentario. Entonces, en conclusión, él dice en 1844, esa profecía es que Israel tiene que regresar literalmente, o el Israel literal, otra vez a su lugar de origen. Entonces, aun cuando el doctor Guinness es un firme protestante que se opone fuertemente al futurismo, empleó el falso principio de la doble aplicación literal de las cosas del antiguo Israel, la cual es la base de los errores papales y del futurismo. Entonces, él, pues, podemos decir, no, es que él como historicista se opuso. Pues sí, se opuso en el sentido que él, no, yo no soy futurista porque yo no estoy llevando esa profecía de los 2300 años hacia el futuro, no, yo lo estoy llevando gradualmente. Y entonces, a partir de 1844,
Israel empieza el proceso de restauración hasta finalmente estar otra vez en su país, ya como el Israel literal. Entonces, la única diferencia entre los futuristas es la siguiente. Los futuristas hablan de la doble aplicación, los historicistas igual, nosotros como iglesia, el método histórico gramatical también, doble aplicación, eso es bíblico. Eh, para nosotros el cumplimiento doble es espiritual, para Henry y para los futuristas es literal. Entonces ahí están de acuerdo esos dos pensamientos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los futuristas dicen, no, todavía no tiene cumplimiento, eso va a ser en el futuro. Y los historicistas como Guinness dicen, no, ya tuvo su cumplimiento. Entonces esas son las diferencias. Y eso confunde a muchos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, no, no, es que no somos futuristas, no somos dispensacionalistas, no somos preteristas, pero al final, si no utilizamos el método histórico gramatical, vamos a malinterpretar la Biblia, aunque estemos firmes en unas cosas. Por ejemplo, eh, hay muchos dentro de la iglesia adventista que dicen, no, pues yo sí creo en que eh, la bestia que sube del mar recibió una herida. Ok, eso es lo que dice el método histórico gramatical. Pero eh, no, no significa que va a volver a tener su cumplimiento en la profecía esa bestia que recibió su herida. No, esa ya quedó eliminada por completo. No, la Biblia dice que va a volver a sanar su herida y sanar su herida es devolverle el poder civil. Y entonces creen en la herida, pero no creen en el sanamiento de la herida. Entonces, ya no es el método histórico gramatical, porque el método histórico gramatical es, si creemos en que la bestia fue herida y por la Biblia dice que su herida va a ser sanada. Entonces, los historicistas, tales como el doctor Guinness, han contendido valientemente diciendo que las profecías concernientes al anticristo se han cumplido en la persecución de la iglesia por parte del papado en Europa. ¿Y por qué decimos que valientemente? Porque a diferencia de los futuristas dicen, no, eso de el papado es en el futuro. No, eso ya tuvo su cumplimiento. Entonces ahí sí estamos de acuerdo con el doctor Guinness. Pero el problema es que como él utilizó el método historicista, al final caía otra vez en los errores, en la interpretación profética. Bueno, entonces los futuristas con igual vigor han dicho que las mismas profecías se refieren a un futuro anticristo, cuya obra mortal será hecha en Palestina contra los judíos. El doctor Guinness dice, no, eso ya pasó del 538 a 1798. Y los futuristas dicen, no, eso va a pasar todavía, lo de el anticristo. Entonces, es extraordinario que estos dos sistemas opuestos de interpretación, hablando del historicismo y el futurismo, en cuanto al futuro de Palestina y los judíos, concuerden, ¿ok? Aquí estamos hablando de los historicistas, cuando dice es extraordinario que estos dos sistemas opuestos, ¿por qué opuestos? Porque los futuristas dicen el anticristo va en el futuro y los historicistas dicen no, ya tuvo su cumplimiento del 538 a 1798. Acuérdense que ser historicista, eh, pues si no utilizas el método histórico gramatical, te ocasiona problemas. Porque muchos me dicen, no, no, pero es que nosotros somos historicistas. Bueno, pues ya, si quieres decir que eres historicista, adelante, pero utiliza el método histórico gramatical. Porque si solamente te quedas en el historicista, entonces sucede lo que estamos comentando aquí, que estos dos sistemas opuestos de interpretación
concuerden en cuanto al futuro de Palestina y los judíos. Porque en cuestión del anticristo, los futuristas dicen, va, un personaje que va a surgir allá en el Medio Oriente. Los historicistas, no, eso ya sucedió, del 538 a 1798. Pero en lo que tiene que ver con las 2300 años, en 1844, los futuristas dicen, no, eso va al futuro y es literal. Y los historicistas, no, eso ya comenzó gradualmente y es literal. Entonces, en lo literal, concuerda. Ya, ahí echaste por tierra lo que estabas defendiendo de que el anticristo tuvo su cumplimiento en el pasado. Acuérdense que miren, el método historicista, y por eso hay que tener mucho cuidado, el método historicista concuerda en muchas interpretaciones proféticas, pero no es de que concuerdes en muchas, es que todas las tienes que interpretar correctamente. Por eso es mejor el método histórico-gramatical, que es el que utiliza la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque si eres historicista, caes en huecos en algunos momentos, y el método histórico-gramatical no, porque esa es la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, la razón para esta concordancia radica en el uso del principio errado de la doble aplicación literal de las cosas del antiguo Israel. Su problema de los historicistas y futuristas está en el principio de la doble aplicación, porque el principio de doble aplicación te dice, su primer cumplimiento profético es literal y geográficamente local. Su segundo cumplimiento, aunque se hable de Israel, se hable de Babilonia, se hable de el templo de Jerusalén, pero su segundo cumplimiento te dice ese principio que ya no es literal, sino que es simbólico, espiritual. Y entonces ahí es donde radica el problema de ambos grupos, tanto historicistas como futuristas. Pero de acuerdo con el principio del Nuevo Testamento, esta profecía de Daniel 8 y 9 pertenecía al Israel espiritual y mundial. El pueblo de Dios es llamado a salir de la Babilonia espiritual hacia el Israel espiritual y a la obra espiritual de reconstruir y reparar el templo de Dios. Bajo este principio, las profecías de Daniel no pueden limitarse exclusivamente al Israel étnico, sino que encuentran su cumplimiento pleno en el pueblo de Dios a nivel mundial, compuesto por todos los que siguen a Cristo. Entonces ya no estamos hablando del Israel étnico, que sería Jerusalén, solo judíos, solo allá en el Medio Oriente los judíos. No, ahora estamos hablando de la iglesia a nivel mundial, compuesta por diferentes etnias, diferentes naciones, pueblos. Entonces, ¿qué en cuanto al anticristo? Bueno, miren, Daniel 7:25, fíjense lo que dice el versículo 25. Tus Hagius, aquí lo tenemos en lo que es la versión de la Septuaginta, y a los santos del Altísimo desgastará. El español no recuerdo cómo dice, pero bueno, aquí se utiliza esta palabra desgastará o como asfixiar, pues que significa perseguir, pero eh, desgastará, dice, y pensará en cambiar los cairús, tiempos. Miren, esta palabra se utiliza para hablar de un tiempo señalado, de un tiempo específico. Entonces, aquí Daniel 7:25, hablando del anticristo, se refiere a lo que es el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es un tiempo señalado durante los días de la semana. Entonces, aquí dice, y pensará en cambiar. Bueno, si nosotros queremos irnos a más profundidad, no hay ningún problema. Si se traduce aquí, pensará en cambiar el sábado. Y fíjense, perdón, el original, en la Septuaginta utiliza la palabra nomos, que es ley, refiriéndose a la ley de los 10 mandamientos. Aquí está, miren, nomos.
Este, esta palabra cuando se dice anomía es sin ley. Entonces, nomos es ley, anomía es sin ley. Entonces aquí dice que el anticristo, porque estamos hablando del anticristo, pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados bajo su poder hasta tiempo y medio tiempo. Claro, aquí estamos hablando del cuerno pequeño, pero al cuerno pequeño también se le da otros, más bien, estamos hablando de la Roma papal, pero se utiliza el símbolo del cuerno pequeño. Pero a la Roma papal no solamente se le da un símbolo como el cuerno pequeño, también el anticristo, la bestia que sube del mar, el hombre de pecado, el inicuo. Entonces, aquí estamos hablando del anticristo, pues también, o del cuerno pequeño, que es lo mismo. Entonces dice que va a cambiar el sábado y la ley. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio, que son 1260 años. Entonces, en Apocalipsis 13:7 tenemos la bestia que sube del mar y dice, y fue concedida a ella hacer guerra contra los santos, Agio y Agio también, santos, y vencerlos, de Nicao, vencerlos. De ahí viene la palabra Nicodemo, que significa vencer. Y le fue concedida a ella, o sea, a la bestia que sube el mar, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuánto tiempo le fue concedida autoridad? Bueno, dice Apocalipsis 13, 42 meses, el mismo periodo. Por eso el cuerno pequeño y la bestia que sube el mar es lo mismo. La Roma papal, el anticristo es lo mismo. Entonces, miren ahora lo que dice 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Cómo sabemos que la Roma papal es el cuerno pequeño, es el anticristo y es también en español el hombre de pecado? Pero ahorita vamos a ver en el original cómo dice. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2:3. Porque no vendrá. ¿Quién no va a venir? Pues Jesús. Aquí Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo y dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, antes de que Jesús venga, tiene que venir la apostasía. Tiene que suceder la apostasía. No puede venir Cristo sin que antes suceda la apostasía. Entonces, en términos proféticos, primero es la apostasía y después la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo fue la apostasía? Fue del 538 a 1798. ¿Y por qué decimos que fue en esa fecha? Porque dice que en la apostasía se iba a revelar el hombre, y miren lo que dice el original, antropostes anomías. Acuérdense que nomos es ley y anomía es sin ley, pero una persona sin ley pues se le conoce como un activista. Acuérdense que un activista es el que está en contra. Por ejemplo, tenemos a los que dicen nosotros somos activistas y andan en el mar defendiendo a las ballenas, están en contra de que se lleve a cabo la caza de ballenas ilegalmente. Entonces, aquí sería el hombre en el español, dice el hombre de pecado, pero aquí es antropostés anomías, el hombre activista de la anomía, o sea, la persona, más bien el hombre que está en contra de la ley de Dios. Eso es lo que quiere decir. Dice el hijo, juicio usted, apoleías, el hijo de perdición. Ahora, ¿quién? Este no es un hombre, los futuristas dicen, no, es literal, aquí un personaje, el anticristo, una persona, no, porque utiliza la palabra hombre y a ellos lo literalizan. Ah, tiene que ser una persona, no, aquí está hablando de un sistema. ¿Cómo sabemos que está hablando de un sistema aquí y no de un personaje literalmente? Ah, porque miren lo que dice el versículo 4. Este hombre activista de la anomía o el hijo de la perdición dice, se enfrenta y se levanta por encima sobre todo lo que es llamado Dios o es objeto de veneración, de modo que
que en el templo de Dios se sienta mostrando que Él es Dios. Bueno, aquí, por el lenguaje que utiliza Pablo, no hay duda que aquí está hablando del anticristo, pero le llama el hombre activista de la anomía o el hijo de la perdición. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que esta persona, dice, se levanta por encima sobre todo lo que es llamado Dios. Ya dijimos que no es un personaje, pero pues se dice el hombre activista de la anomía. O sea, este hombre activista de la anomía se levanta y Daniel dice que el cuerno pequeño echaría por tierra a los santos del Altísimo y contra el Dios del Altísimo también se levantaría. Entonces aquí estamos hablando del mismo, del cuerno pequeño, pero acá se le llama el activista de la anomía. Y entonces dice que es objeto de veneración. Pues el lenguaje ya no hay duda que está hablando del sistema papal, de la Roma papal. Y luego dice, de modo que en el templo de Dios se sienta, mire, Naón, templo. Entonces, aquí ya no está hablando literalmente Pablo, está hablando en un lenguaje espiritual, en un lenguaje simbólico. Cuando dice en el templo de Dios se sienta, pues aquí es el templo, es la iglesia. Y cuando dice se sienta, no es que se sienta literalmente, la palabra que utiliza es katisai. Entonces, esta palabra se utilizaba cuando se decía que los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, se sentaban para dar cátedra, se sentaban para enseñar doctrina. Bueno, cuando dice que este hombre de pecado o el activista de la anomía se siente en el templo se introduce en la iglesia, el Israel espiritual, la iglesia verdadera. ¿Cuándo se introduce? Del 538 a 1798, específicamente en esta profecía. No es que solamente en ese periodo se introdujo, no. Estamos hablando de la profecía de los 1260 años. Entonces se introduce en la iglesia y cuando dice se sienta, quiere decir que da su cátedra, sus dogmas, sus costumbres, sus, ¿cómo se le llama ahí? Su catecismo, es lo que hace este activista de la anomía. Entonces, no hay duda que aquí está hablando de lo mismo, del anticristo, el cuerno pequeño o la bestia que sube del mar. Entonces, fíjense bien, en contraste con la enseñanza futurista que sitúa al anticristo en una Palestina futura, los historicistas han interpretado estas profecías de manera espiritual y en relación con la iglesia. Ay, entonces decimos nosotros, aquí los historicistas, mejor vamos a utilizar el método historicista. Sí, pero acuérdense que tienes que concordar en todo. Así como los historicistas concordaban de que hay un doble cumplimiento, pero aquí también los historicistas dicen, no, eso ya tuvo su cumplimiento, el anticristo, y es de manera espiritual. Entonces, en cambio, los futuristas dicen, no, eso fue literal. Bueno, ahí podemos decir, está bien. Entonces, la expresión como la guerra contra los santos y el hombre pecado que se siente en el templo de Dios ha sido entendida como referencias al papado, el cual han identificado como el anticristo. Es lo que dicen los historicistas y es lo que decimos nosotros también como históricos gramaticales. Si los historicistas hubieran continuado interpretando espiritualmente las profecías concernientes al Israel, habrían visto la verdad. Entonces, bueno, así como estás interpretando como historicista de que el hombre de pecado o el activista de la anomía y se siente en el templo no se está refiriendo al Israel literal, sino se está refiriendo al Israel espiritual, la iglesia, así hubieras interpretado también como historicista lo que es las 2300 tardes y mañanas, especialmente la segunda parte, porque en la primera parte los historicistas están correctos. Eh, las 70 semanas, que es comienzan en 457 con Israel regresando a Jerusalén para que la restauren, en eso concordamos nosotros como históricos gramaticales también con los historicistas. El problema es que no concordamos porque ellos dicen que
1844, al concluir la segunda parte de las 2300 tardes de mañana, es literal. Y nosotros decimos, no, ahí no es literal Israel, ahí es espiritual. El Israel espiritual va a vindicar las verdades aquí en la tierra. Y allá en el cielo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para el juicio investigador. Entonces, eh, bueno, aquí esto ya lo vimos, que si los historicistas hubieran seguido, pues estaría bien. Sin embargo, al abandonar el principio de la doble aplicación espiritual a las realidades del Israel literal, el principio que los había guiado a interpretar correctamente las profecías referentes al anticristo y a su guerra contra el Israel espiritual, se apartaron de ese enfoque y adoptaron el principio futurista, aplicando a los judíos literales y a Palestina las profecías de los últimos días concerniente a Israel. Entonces, el problema es que ellos abandonaron los historicistas. Estamos hablando de los que piensan así como Henry Guinness, abandonan el principio de la doble aplicación. ¿Por qué? Porque ellos dicen, sí creemos en este principio. El problema es que ese principio bíblico te está diciendo que ya en su segundo cumplimiento o en su segunda aplicación no es literal, es espiritual. Y los historicistas que creen como Henry dicen, no, es literal, se está refiriendo a los judíos literalmente. Pues caen en lo mismo que el futurismo, porque los futuristas aplican a los judíos literales y la profecía la llevan a Palestina, al Medio Oriente. Entonces, este cambio introdujo una interpretación inconsistente al separar dichas profecías de su cumplimiento histórico y simbólico. Entonces, miren, vamos, ¿por qué ellos dicen, los historicistas, que al finalizar 1844 tiene que ser literal, hablando del Israel literal? Bueno, fíjense bien, las profecías de Daniel desde el capítulo 7 al 12 son de gran importancia para los últimos días, del 7 al 12. Acuérdense que Daniel está dividido del 2:4 al 7:28 o al capítulo 7. Entonces, luego del 8 al 12 es otra sección, pero este, para los historicistas, ellos dicen las profecías de Daniel del capítulo 7 al 12 son de gran importancia para el último día, también para nosotros como históricos gramaticales. Entonces, de Daniel 2 al 4 al 7:28, el libro de Daniel está escrito en arameo, el antiguo idioma de Siria, y que es sustancialmente idéntico al caldeo, el idioma de la antigua Babilonia. Acuérdense que los caldeos es la Babilonia. Entonces, el arameo era el idioma de Babilonia, pero también originalmente de los sirios, de Siria. Entonces, en eso también nosotros estamos de acuerdo, que Daniel 2 al 4, miren, Daniel capítulo 1 al versículo 2-3 está en hebreo, pero Daniel 2:4 al 7:28, o bueno, todo el capítulo 7, del 2:4 al capítulo 7 está en arameo. Y luego del 8 al 12, otra vez está en griego, en el hebreo. El idioma vuelve al hebreo desde el capítulo 8 al 12. Entonces, ya hemos señalado nosotros aquí que debido a que se dice que el Armagedón es un lugar en el idioma hebreo, pues es de vital interés para el Israel espiritual como el lugar simbólico de la matanza de sus enemigos. Entonces, miren, para nosotros como históricos gramaticales, esto del que Daniel está en hebreo, en arameo y luego otra vez en hebreo, pues es de vital importancia. ¿Por qué? Porque entonces nosotros decimos, y esto es muy importante, si vuelve a regresar del 8 al 12 al hebreo, que es el idioma podemos decir, del Israel literal, entonces eso quiere decir que la profecía de Daniel nos está diciendo, regresen otra vez al Israel, pero no literal, sino al Israel espiritual. Esa es la razón por la que está utilizando otra vez ese
lenguaje y no el arameo, porque el arameo era un lenguaje de, podemos decir, del mundo gentil o de Babilonia. Entonces, para nosotros como históricos gramaticales, esto es muy importante, de que Daniel 8 al 12 vuelve otra vez, pero para el Israel espiritual. Entonces, similarmente, las profecías de Daniel, comenzando con la profecía de los 2300 días, la cual comienza con el retorno de los judíos desde Babilonia hacia el país de Israel, están escritas en el idioma hebreo debido a su especial importancia para con el Israel espiritual. Entonces, eh, nosotros como históricos gramaticales decimos, eso es importante porque Daniel nos está diciendo, retornemos al Israel, pero no al Israel literal del 8 al 12, sino al Israel espiritual, porque él regresa otra vez al idioma hebreo. Pero para los historicistas y los futuristas, ellos lo toman de diferente manera, esa sección. Ellos están de acuerdo en que la primera parte de Daniel está del 2 al 4 al 7 está en arameo y la segunda parte del 8 al 12 está en hebreo. Ellos están de acuerdo, pero ellos en lo que discrepan con nosotros como históricos gramaticales es que dicen, si Daniel está utilizando otra vez el lenguaje hebreo, del 8 al 12 y las 2300 tardes y mañanas están en esa sección, en el 8 y en el 9. Entonces quiere decir que Daniel está diciendo hay que regresar en su interpretación al Israel literal. No, es el Israel espiritual. Entonces, este uso del hebreo señala que aunque las profecías se originan en el contexto del Israel histórico, su alcance trasciende lo meramente nacional o territorial y apunta al pueblo de Dios en su dimensión espiritual. Para nosotros, el que Daniel vuelva para el método histórico gramatical al hebreo del 8 al 12 significa que él está diciendo regresamos al Israel espiritual en su cumplimiento de esas profecías, pero para los historicistas y los futuristas es no, tenemos que regresar a Israel en literal porque Daniel vuelve otra vez a retomar el hebreo. Entonces, sin la luz de la Biblia, los historicistas concuerdan con los futuristas en creer que en las profecías de Daniel el retorno al idioma hebreo, que comienza con la profecía de los 2300 días, indica la especial importancia de esta profecía de los judíos literales en Palestina. Era lo que les comentaba hace un momentito, que ellos por eso creen así. Entonces, miren lo que dice Henry en su libro Luz de los Últimos Días. Es un hecho extraordinario que el libro de Daniel esté escrito en dos idiomas diferentes. Comienza en hebreo, pero desde el capítulo 2:4 hasta el final del capítulo 7 está escrito en arameo y el resto del libro vuelve al hebreo. Esto es extraordinario lo que él dice, porque nosotros como históricos gramaticales decimos lo mismo. El problema es que para nosotros que Daniel regrese o vuelva al hebreo indica que las interpretaciones son para el Israel espiritual. En cambio, miren, fíjense bien, Daniel 1 al 2 3 está diciendo, estas profecías que nosotros estamos mencionando aquí son referentes al Israel literal, ¿ok? Al Israel literal. Y luego retoma el arameo, el idioma que no es del pueblo. Luego en el 8 al 12 retorna al hebreo. Quiere decir que Daniel está diciendo, estas profecías de aquí en adelante van a tener doble cumplimiento, uno literal para el Israel literal y otro espiritual. Entonces, cuando nosotros, Daniel dice, cuando nosotros estamos hablando de los 2300 años y comenzamos ese periodo en el 457, nos referimos al Israel espiritual, perdón, al Israel literal, que Israel sale de Babilonia y va nuevamente a Jerusalén. Pero al terminar esa profecía, ya no nos estamos refiriendo al Israel literal, nos estamos refiriendo al Israel espiritual. Por eso la importancia de estos eh, usos del hebreo y el arameo. Entonces, Henry, él magistralmente, él dice, y está en lo correcto, el problema es que para él regresar al hebreo es regresar al Israel literal, para nosotros no.
¿Por qué? Porque no lo permite el método histórico gramatical. Entonces, miren lo que dice Henry. Así las profecías del tiempo de los gentiles están en arameo de los gentiles y el empleo del hebreo a las siguientes predicciones parece indicar que los eventos predichos en ellas son vistas desde un punto de vista más judío y que la revelación posee una referencia más directa del pueblo judío y del santo país. Al examinarlo, ese parece ser el caso. El tiempo de los gentiles, comienza la Babilonia literal y termina con la Babilonia espiritual. Si tan solo él se hubiese referido al Israel espiritual y a la Jerusalén espiritual, tal como aparece en el libro de Apocalipsis. O sea, Henry dice, no, acá en el Israel, en Daniel, no es espiritual, es literal. ¿Por qué? Porque así lo está presentando Daniel. Si lo hubiera presentado como lo presenta Apocalipsis, que es el Israel espiritual, entonces pues ahí tendría razón en interpretarse que ahora Israel ya no es literal, sino es espiritual. Ahora, ¿cuál es el problema de Henry? El problema de Henry es que lo que él no sabía es que Apocalipsis era la continuación de Daniel. Y en el mismo Antiguo Testamento podían haber profecías de doble cumplimiento, como era esta de las 2300 tardes. Primer cumplimiento, judíos literales. Segundo cumplimiento, el Israel espiritual. Entonces ahí radicaba su problema. Dice, cuán cerca estaba de la verdad, pero cuán lejos se colocó, según desde la perspectiva de Henry, hablando de la profecía que está en Daniel. Pero con las últimas tres profecías de Daniel, el caso es algo diferente. La segunda, la celebrada profecía de las 70 semanas del capítulo 9, predice los eventos de la historia desde un punto de vista decididamente judío. Entonces él está hablando de el Israel literal, cosa que nosotros como histórico gramatical no concordamos. Entonces, en esto, el doctor Guinness, que representa a los historicistas, concuerda con el doctor Scofield, el cual representa a los futuristas. ¿En qué? En que se tiene que tomar literal. Acuérdense que yo les presenté clases pasadas la Biblia de Scofield. Esa Biblia es muy importante. ¿Por qué? Porque todo su comentario es la Biblia, pero trae comentarios de todo Daniel y Apocalipsis, pero utilizando el método futurista. Así que pues nosotros, pues como estudio la podemos utilizar, pero de que sea correcta, no, porque por sus comentarios son futuristas. Entonces, miren lo que dice Scofield en el comentario de Daniel 2.4. El idioma vuelve al hebreo en las porciones predictivas que tienen que ver con el futuro de Israel. Entonces, Scofield, igual que Guinness, está diciendo que Daniel regresa al hebreo, pero para hablar del Israel literal. Y nosotros decimos, no, él regresa al hebreo, pero para hablar del Israel espiritual. Entonces, Satanás se esfuerza en cegar a las personas a la luz del mensaje de Dios, literalizando con respecto a los judíos en Palestina las profecías y las cosas concernientes a Israel. El Nuevo Testamento enseña que todas las cosas pertenecientes a Israel, incluyendo las referencias al idioma hebreo, pertenecen a la iglesia o a sus enemigos. Cuando se refiere al lugar simbólico de la matanza de los enemigos de Israel espiritual, el Apocalipsis se refiere a un lugar llamado en hebreo Armagedón. Y el mensaje profético se fundamenta en el principio enseñado tanto en el Nuevo Testamento como en el espíritu de profecía de la doble aplicación espiritual y de alcance mundial. ¿Por qué nosotros utilizamos el principio de la doble aplicación? Bueno, porque eso nos lleva a interpretar mejor la profecía. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Armagedón en Apocalipsis 16:16, no es el Armagedón, el Valle Meguido, literal, no es, allá fue literal, acá es espiritual, simbólico. Y eso concuerda con el principio bíblico del Nuevo Testamento y también con el espíritu de profecía, porque el Evangelio de White utiliza lo mismo, el doble cumplimiento. Primer cumplimiento literal, geográficamente local. Segundo cumplimiento espiritual, geográficamente universal. Entonces, eh, es muy importante el asunto de la doble
aplicación. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.